Algunos creyentes argumentan que a pesar de que nada en la palabra de Dios habla de un cese en el don de profecía o la profecía en sí, ese hecho está claro supuestamente por tratarse de algo que ya no es necesario. Ellos dicen, la profecía ya no cumple ninguna función debido a que ahora tenemos las Escrituras. ¿Para qué necesitaríamos la profecía si tenemos la Biblia? Primero, otra vez nos encontramos con un argumento sacado de opiniones propias y no de donde debemos regir nuestra fe, la palabra de Dios. Solo las Escrituras son la regla de la fe. Por lo que si la Biblia no habla de un tiempo donde cesaría o menguaría el don de profecía o la profecía en sí, no estamos habilitados para hablar más allá de la Biblia. En el caso de 1 Corintios 13:8 ya lo tratamos en el video número 20 de esta serie. Segundo, aquellos que aseguran que un argumento claro de que ya no es necesaria la profecía debido a que tenemos la Biblia completa, dicen, ya no necesitamos la profecía, porque cualquier profecía en la actualidad o es una herejía o es una redundancia. Si dicha profecía no es conforme a las Escrituras, es una herejía. Si dicha profecía sí es conforme a las Escrituras, es redundante. ¿Para qué la necesitamos si ya tenemos la Biblia? Dicho argumento solo se puede utilizar no entendiendo el rol de la profecía en el nuevo pacto. Efesios 4:11 define a ciertas personas bajo el nuevo pacto como profetas. De igual modo se los menciona en 1 Corintios 12:28 y Romanos 12:6. Primero, podemos mencionar a un tipo de profetas que según el Nuevo Testamento tomaron parte de la conformación del fundamento de la iglesia, como vemos en Efesios 2:20 y 3:5. La explicación más convincente de este primer grupo de profetas es que se refiere a que algunos de los apóstoles también cumplían una función profética. El caso más obvio es el apóstol Juan, que recibió una revelación profética en la isla de Patmos. Otro ejemplo es la profecía de Pablo en 1 Timoteo 4:1. Como también Pedro podía cumplir un rol pastoral según 1 de Pedro 5:1 y Pablo podía ser maestro según 2 de Timoteo 1:11. De esta manera, no solo las enseñanzas de Jesús fueron registradas por lo que los apóstoles recordaban de forma natural por haberlas visto y oído, sino también por revelación del Espíritu Santo, cumpliendo así las palabras de Jesús cuando dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así también el apóstol Pablo recibía el Evangelio directamente de Jesús y es puesto por ministro y testigo de apariciones y revelaciones dadas por Jesús mismo, así como el Espíritu Santo le reveló que los gentiles son coherederos juntamente con los judíos. Pero luego también encontramos profetas con un ejercicio del ministerio diferente que solo incluía un aspecto congregacional de edificación, exhortación y consolación, como vemos en 1 Corintios 14:3 y Hechos 15:32. En este caso, aún mujeres a las que el apóstol Pablo no les permite ejercer autoridad ni enseñar, 1 Timoteo 2:12, sí se les permite profetizar, 1 Corintios 11:5 y Hechos 21:8. Así podemos hablar, como explica Wayne Grudem, no de dos tipos de profecía, sino de dos formas de ejercer la profecía, como los apóstoles y luego como profecía congregacional corriente. La profecía ejercida por los apóstoles era diferente, no precisamente por el tipo, dice, ni de muchos modos, sino solamente en cuanto a su autoridad. La profecía ejercida por todos los demás cristianos en las iglesias locales era corriente y común. De esta manera, Wayne Grudem, resaltando esta distinción, escribe, cuando la profecía es hablada o escrita por un apóstol, entonces las palabras tienen autoridad sin par, una autoridad divina absoluta. No creer o no obedecer la profecía dada por un apóstol es no creer o no obedecer a Dios. Esa es la misma razón por la cual las palabras de un apóstol pueden ser asentadas por escrito e incluidas en las Santas Escrituras. Tienen la autoridad de la Escritura. Tal autoridad absoluta, en cambio, simplemente no se aplica a las palabras de los profetas comunes en congregaciones locales neotestamentarias. Entendemos, como escribió Sam Storms, que la profecía es un reporte humano de una revelación divina. Es el hablar en meras palabras humanas
algo que Dios trajo espontáneamente a la mente. Así 1 Corintios 14, 29 y 30 refleja una reunión en la iglesia donde Dios le revela algo primeramente a alguien y luego continúa revelándose a través de otro hermano. Allí dice literalmente: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Aquí vemos que Pablo entiende la profecía como una revelación de Dios. Por esto habla de los profetas que deben hablar de a uno lo que les fuere revelado. La expresión revelación proviene del griego apocalipto y, como explica Peter O'Brien, es una acción donde el Espíritu de Dios imparte entendimiento de realidades divinas. Wayne Grudem escribió que aquí Pablo tiene en mente un proceso de algún tipo por el cual el profeta espontáneamente nota algo que siente que Dios mismo le motiva a pensar. Con respecto a esto, Wayne Grudem continúa. Alguno podría presentar el argumento de que el hecho de que la profecía del Nuevo Testamento se base en una revelación de Dios implica ineludiblemente que el profeta hablaba con el respaldo de la autoridad divina a las palabras mismas. En realidad, dice, no necesita ser este el caso. Varios ejemplos de los términos revelar y revelación demuestran que el informe de una revelación puede a menudo tomarse como portador de la autoridad de palabras meramente humanas, de manera similar a la autoridad que uno reconocería en un sermón o el consejo de un cristiano maduro, etc. Estos no deben ser dejados de lado en modo alguno, pero tampoco se debe considerar que su autoridad para nuestra vida está a la altura de las Escrituras. Por ejemplo, dice Wayne Grudem, en Filipenses 3:15 Pablo anima a sus lectores a esforzarse hacia un crecimiento continuo y un servicio eficaz para Cristo, y luego dice: y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En otras palabras, si un filipense se desviaba de su alto llamamiento, Dios le daría a conocer su error, se lo revelaría. Pero no por eso debemos suponer que cada vez que un filipense informaba a su prójimo de que Dios había revelado algún pecado en su vida, esa conversación, el informe de su revelación tuviera el respaldo de la absoluta autoridad divina para cada palabra hablada. Más bien la revelación se relataría en palabras simplemente humanas, propias del profeta, no las mismísimas palabras de Dios. También dice en Efesios 1:17, leemos un ruego a favor de los lectores para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que llegaran a conocer más de los beneficios que serían suyos por ser cristianos. Una vez más, es imposible creer que cada vez que un creyente adquiría mayor percepción de sus privilegios como cristiano, y se lo comentaba a un amigo, las palabras exactas de esa conversación pudieran considerarse como palabras mismas de Dios. Es imposible. Eso sería el informe de lo que Dios había revelado a ese cristiano, pero el informe de ello tomaría palabras meramente, puramente humanas. De manera que los términos revelar y revelación, dice, por sí mismos no indican de manera alguna que se considerara que los profetas en 1 Corintios 14 hablaran con autoridad divina en cada una de sus palabras. Específicamente, dice Wayne Grudem, el término griego apocalipto en 1 Corintios 14:30 no exige que un profeta cristiano, al transmitir algo que Dios le había revelado, estuviera pronunciando las palabras exactas de Dios. Como escribió Donald Carson, cuando en 1 Corintios 14:30 Pablo da por sentado que el don de profecía depende de una revelación, no se nos da una forma de revelación con autoridad como para poner en peligro el canon como palabra final. Proponer esta interpretación, dice, es confundir la terminología de la teología sistemática protestante con la terminología de los escritores bíblicos. Te invito a ver el siguiente video donde vamos a seguir tratando este tema que sin duda es controversial, pero también es muy útil e importante.